Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, Patricia, que te mejores. Está todo el mundo engripado, todo el mundo apestado. Sí, se vino. Sí, estoy con un poco de fiebre, por eso no prendo la cámara, pero por lo menos se escucha la clase, disculpen. Tranquila. Bien. Bueno, vamos a empezar. Hoy es la clase 7, la segunda del módulo segunda y última del módulo de ética en investigación. La idea hoy es abordar algunos temas que se ligan a la clase anterior, a la clase pasada, y fundamentalmente detenernos en todo lo que es la protección y derechos de los sujetos de la investigación, eh, particularizar capaz algunos grupos especialmente vulnerables, también habíamos hablado la otra vez, en relación, por ejemplo, a niños, niñas y adolescentes. Vamos a articular con algunos casos y también como poder reflexionar en los últimos tiempos, por ejemplo, lo acontecido en relación a investigaciones, por ejemplo, en el contexto de pandemia, ¿no? Que transitamos en forma reciente en el mundo. Em, por ejemplo, en relación a esto, hay toda una cuestión a abordar y a pensar de todo lo que ocurrió justamente en el contexto de pandemia, en lo que fue la investigación en salud y específicamente en todo lo que fue los estudios de infección humana controlada en relación, por ejemplo, a las vacunas. Esto llevó a un debate, a una reflexión acerca de qué era lo primordial, ¿no? Qué cuestiones están como
en forma tensionada en relación a la posibilidad del logro de vacunas o de prevenir específicamente y con los menores riesgos toda la prevención justamente de la enfermedad del COVID-19, ¿no? Ustedes se acuerdan, si podemos recordar un poco todo esto, lo vertiginoso también que fue las necesidades, no solo en términos de salud e investigación, sino de los gobiernos que financiaban las vacunas, por ejemplo, sobre todo en términos de la rapidez, ¿no? Que generó procesos eh, mucho más acelerados que, por ejemplo, la investigación en vacunas, en otro tipo de vacunas. Entonces, bueno, esta percepción de urgencia llevó como a esta cuestión de debates entre científicos de esta necesidad inmediata de poder prevenir y atender esta situación. Por ejemplo, una de las posiciones que se generaban en este debate más público es por ejemplo, esta reflexión, ¿no? Esto no es momento para una reflexión ética, sino para la acción política. Entonces llevó como a este posicionamiento de que en realidad había que bajar estándares de todas estas reglamentaciones que nosotros veníamos viendo de la clase pasada en relación bueno, a la necesidad de el logro de esta protección a nivel de la población a costa de, bueno, como algunos, digamos, problemas secundarios o llamados secundarios que no lo son en realidad, ¿no? En términos éticos, esto queda como absolutamente cuestionado. Pero bueno, llevó también a esta cuestión, ¿no? De poder situar la discusión de que, bueno, que justamente en este contexto de pandemia, en los contextos de pandemia, justamente la reflexión ética y el cuidado específico de los riesgos y los efectos que producían, que buscaron las investigaciones, sobre todo en el campo de la salud, tenían que obtener una particularidad aún más de fortalecimiento. Esto lo plantea en el texto, lo van a ver, el texto de Solbach y todos los colaboradores en el 2020, donde hay una serie como de argumentos que se manejaron, ¿no? Y que reflejan de alguna manera este debate o esta tensión o esta reflexión de dimensiones éticas en relación a este contexto particular. Entonces, ellos plantean, bueno, eh, hay una justificación de alto valor social en este contexto determinado y varios argumentos que circulan en relación o circularon en relación a, a este problema. Ellos plantean, bueno, hay un argumento, el primer argumento que introduce esta cuestión de la necesidad de justificación, ¿no? de este tipo de investigaciones, es, bueno, la identificación del total de estudios de vacunas o tratamientos. O sea, esto se hizo en forma muy vertiginosa, ustedes recuerdan, ¿no? Esta cuestión absolutamente rápida en la cual el mundo entero, en realidad la comunidad científica, puso todo su conocimiento en forma extraordinariamente rápida para buscar y resolver qué tipo de, bueno, de protección en términos generales había que, que aplicar, ¿no? Esta aceleración del proceso para aplicar en pequeñas poblaciones, que después vamos a ver,
y luego poder replicarlos en ensayos más grandes, ¿no? De mayor amplitud. El segundo argumento es esta velocidad y la necesidad de hacerlo tiene beneficios humanitarios, ¿no? El tema de, bueno, pensemos más en el beneficio que el riesgo que esto pueda suponer para determinadas personas. El tercer argumento que se une al primero, pero en realidad es como la contracara, es la exposición del riesgo de un pequeño número de personas en beneficio de una mayor cantidad de otras. El cuarto argumento, que es endémico, en realidad le llaman el argumento endémico, que es de todas maneras, toda la población estaría expuesta por ejemplo, a la infección del COVID. El quinto argumento de la seguridad y mejor atención, o sea, la atención médica de apoyo, el seguimiento a largo plazo, como una estrategia de minimización de riesgos en esta aplicación de experimentos en relación a la infección del COVID. El argumento de la inmunidad, el tema de esto también, ustedes no sé si recuerdan que se hablaba, bueno, en realidad era necesario la aplicación de las vacunas en relación a generar inmunidad como cualquier efecto de vacuna, ¿no? Más allá de que, insisto con esto, la rapidez con la cual se llevó adelante este tipo de experimentos generaron como muchas cuestiones, bueno, todos pasamos por de incertidumbre, ¿no? Para la población, incluso nos hacían firmar los consentimientos informados sin saber específicamente qué era lo que estaba ocurriendo, o qué iba a ocurrir, o qué efectos podría tener. Sí, Corina. Sí, buenas noches. No, lo que yo quería decir que justamente hoy AstraZeneca anunció que retira la vacuna del mercado porque no da certeza sobre la cantidad de juicios que ya tiene sobre los efectos adversos. Sí, Entonces, ¿cómo se sigue? Es como una locura. sí, claro. Eso. Hablaba Sí, justo de sí, la la vacuna. investigación es interesante esto porque en realidad la investigación, yo insisto con esto, pero la investigación fue muy rápida, con varias tensiones de por medio en realidad en esto, ¿no? Y, y sin saber específicamente con claridad los efectos adversos de esto, pero también sabiendo que eh, en el porcentaje poblacional, por eso está este argumento de lo endémico y que en realidad sí algunos están como más expuestos a riesgo, pero no todos en relación a números. Este, Esto sitúa como esta cuestión de la tensión, ¿no? Que se generó en ese momento, donde en realidad sí hay un marco de incertidumbre balanceado con los riesgos que estuvo presente desde el día uno y continúa, ¿no? Como estás diciendo vos hasta el momento. Ujú. Bien. Uno de los grupos vulnerables, y mayormente vulnerables en relación a esto, eh, eran las personas mayores en las residencias, ¿no? Y sobre todo si nos situamos dentro de este marco de incertidumbre que afectó a la población entera, en la lógica del consentimiento informado, ¿no? O sea, que refuerza la necesidad de un consentimiento y particularmente en esta población, considerar la propia capacidad de la persona, ¿no? Sus propias condiciones para poder consentir justamente, ¿no? Tener como esta información eh, cabalmente comprendida, digamos, sobre los riesgos y efectos también, ¿no? Que también nos atravesó a todos nosotros y a todos los grupos poblacionales
pero bueno, en particular en las residencias se daba esta también tensión entre que, bueno, había que vacunar, sí o sí. O sea, ¿qué pasaba con estas personas si alguna decía, bueno, yo no lo quiero hacer? ¿No? Todo el tema eh, del procedimiento en realidad, ¿no? Esa cuestión de lo institucional, el procedimiento de acuerdo a los lugares y no tanto a la promoción de esto de lo que siempre venimos hablando, de la reflexibilidad sobre conductas que van a recaer sobre nosotros, ¿no? O efectos sobre nosotros. Y acá, y nos vamos un poco de todo lo que se relaciona específicamente con este campo de la salud, en el Figueroa, por ejemplo, nos trae un texto muy interesante que habla sobre el poder en la investigación y vuelve a situar esta necesidad de, de considerar la relación que se establece entre el investigador y el investigado, hablando en términos muy singulares, pero podemos pensar en general. Y él habla, en realidad se corre del campo de la salud, habla específicamente de investigaciones a nivel social y, y bueno, y sitúa esto, ¿no? De la consideración particular, esto lo hablábamos la clase anterior, la consideración particular de, de la posición que asume el investigador en relación y con la persona o los grupos investigados, ¿sí? En la consideración particular de sus historias, consideraciones de género, de su propia formación o de pertenencia de grupos, pertenencias étnicas de grupos sociales. Corina, ¿vos tenés levantada la mano de antes? ¿No? ¿O querés decirnos algo? Ah, Perdón, no la bajé. No, está. pero me quedé colgada, sigo con lo de la vacuna porque me tocó muy de cerca muchas cosas. Y Bien, a lo que decías que estabas obligado a vacunarte, si vos querías viajar, no tenías también. posibilidad, yo soy argentina, por ejemplo, no podías cruzar la frontera directamente. Mm. Y cómo eso afectó a la gente que hoy sufre las consecuencias de una manera casi impune. Justo estuve todo el día hablando de ese tema y vos justo traeste este tema entonces estoy como tomada, perdón si te interrumpo mucho, No, pero no, para nada. es Es como una los cuestión bordes de para reflexionar, ¿no? ¿Qué, qué pasó justamente? Fue un tiempo que permite como situar con mayor claridad estos puntos que hablamos, ¿no? Que venimos hablando de lo que es la investigación y el avance en conocimientos y la afectación o no en beneficios y en riesgos en relación a la población que va dirigida. Cecilia. Eh, no, a mí también me toca muy de cerca porque, eh, bueno, porque no quise de ninguna manera darme la vacuna, pero para poder ir a Uruguay no estaba, bueno, para poder ir no tuve más remedio que darme la vacuna. Lo pensé muchísimo, 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 porque entonces esto de sopesar una cosa y otra. Pero lo peor de todo fue que yo tengo una hija que ahora tiene 14 años, en ese momento tenía 12, bueno, era justo la edad de ella, que quería o sea, que a ella también había que vacunarla. Y dije, o sea, no, eso, pero nunca no. Justo la razón bueno, es que si no nos hubiéramos quedado, o sea, no hubiéramos ido a Uruguay, pero igual el tema es que fue hasta esa situación, de que hasta los niños, esta niña había pasado, todos estábamos enfermos de COVID y ella bailando, o sea, el sistema inmunológico de ella no necesitaba ninguna vacuna,
y así todo querían hacer que la vacunara y no. Pero digo que era el punto que bajó, o sea, que bajar hasta a los niños, ¿no? Realmente para mí también me toca muy de cerca como a Corina, así que disculpen que tomé pero quería mostrar esto de hasta los niños, hasta el punto de ese, ¿no? Sí, por eso yo sitúo esto de la rápida generación de conocimiento y la información, ¿no? Porque es cómo se vuelca esta información, cómo se brindó. Está bueno como pensar eh, también esto que ustedes traen, ¿no? Cómo afectó muchas cosas, más allá de la investigación concreta, ¿no? Pero las movilidades personales, o sea, como, más allá de eso, que es como un efecto indeseado de las decisiones, capaz que son decisiones más de gobierno y no tanto de las personas. Entonces ahí hay un punto donde en realidad se complejiza muchísimo la reflexión en relación a esto o el poder de decisión de las personas que se supone son beneficiarias de este tipo de avance, ¿no? Bueno, pero Patricia, no todas las ay, no perdón. todas las personas pudieron ejercer su derecho a no vacunarse o a vacunarse según su decisión. Porque yo trabajo en una oficina, por ejemplo, y el dueño no nos obligó a vacunarnos, pero la mitad de nuestros clientes, si no estábamos vacunados, no entraban. O sea, se generaba un conflicto. Habíamos puesto una piola y todos los plásticos, eso, y si no teníamos tapaboca, nos denunciaban a donde nos contrataban. O sea, también la tensión de las relaciones y de los vínculos entre las personas fue caótico, digo. Fue una presión más allá de solo de gobierno, había que vacunarse o para salir del país o para ciertas cosas puntuales, pero la gran mayoría parecía que habíamos vuelto, no sé, te apedraban en la calle si no tenías un tapaboca. Era algo bastante insostenible poder tomar una decisión en tu propio derecho. Bien. Eh, ¿Quién está? No, Fiorella. Fiorella, estás en silencio. ¿Activar audio? No, no te escuchan. Bueno, bien, situando de nuevo esto, pero también tratemos de movernos, o sea, fue un contexto bastante complejo, que en realidad esto permite como situar los puntos de tensión. eh, eh, Insisto con esto de los beneficios y los riesgos, y bueno, y toda la dinámica que eso conllevó a nivel social también. Em, Figueroa trae esto, ¿no? En relación más a la investigación social, tratando de situar nuevamente como esta noción del efecto no deseado en las investigaciones sociales, por ejemplo, ¿no? No lo trae en salud específicamente. Y esta perspectiva de empoderamiento de las personas a las cuales se dirige toda investigación. Él específicamente dice, ¿no?, que la investigación debe ser un acompañamiento de los ejercicios ciudadanos, del ejercicio de ciudadanía. Ustedes lo que están trayendo ustedes, ¿no? El tema de asegurar de alguna manera el ejercicio de derechos de derechos humanos, ¿no? De las personas. Andrea,
Sí, no, yo quería preguntar, en realidad, ¿qué sería un resultado no deseado? La clase pasada hablamos de resultados no deseados, a ver si se Ah, perdón, acuerdan. yo no pude asistir, Ah, perdón. Lo leo de la clase pasada, entonces no los no, retraso alguno más. puede traer un poco repasar, ¿se acuerdan? Un efecto no deseado a distintos niveles, ¿se acuerdan que hablamos de eso? El daño físico o un daño social, una afectación laboral, Se refiere a depende eso de qué. de que la población de la universidad no sea vulnerable y de los tres, del coso de Belmont, el de justicia, beneficencia y va por ahí Y o se no. articula los principios, son principios éticos en realidad, pero justamente lo que vienen a proteger es la posibilidad del daño, ¿no? El Del resultado daño, no sí. deseado es yo propongo un tipo de investigación y debo considerar, ponderar lo que se llama los riesgos y beneficios de mi investigación. Yo puedo tener una investigación que tenga como un objetivo muy loable, pero la aplicación de esa investigación puede generar, yo tengo que prever, pero puede generar algún tipo de daño o afectación de la persona, por más de que mi objetivo sea Sea bueno. bueno, entre comillas, ¿sí? También puede ir, por ejemplo, en un objetivo de investigación eh, para promover la salud mental, por ejemplo, en nuestros Claro. casos, Mm. habría que prever que hubieran después los dispositivos de atención, porque si yo estoy haciendo un proyecto para que hablar, que no tengan miedo, que está bien decir que se tiene problemas, también tengo que estar preparada para después poder tener abordajes para la atención. Perfecto. También puedo, usando, por ejemplo, hablábamos la clase pasada, por ejemplo, yo tengo una investigación que intenta como dar cuenta de procesos de duelo, por ejemplo, en personas que tuvieron pérdidas recientes, y yo que sé, armo dispositivos, y capaz que eso tiene un beneficio de alguna manera, o pienso que lo tiene en relación a la posibilidad de hablar. Entonces, por ejemplo, pensando en el campo psicológico, ¿no? La posibilidad de hablar de lo sucedido. Entonces, eso es como un objetivo que uno puede decir, bueno, está bien, es bueno, pero puedo tener un efecto no deseado. O sea, yo no lo estoy buscando, yo estoy buscando el otro, pero en realidad puede tener un efecto no deseado que es un malestar, ¿no? Profundizar un malestar a partir de ese espacio de habla, ¿sí? Sobre el tema. Entonces, eso es un posible riesgo, lo que se llama posible riesgo en investigación, y lo que tiene que hacer el investigador es asegurar qué mecanismos va a pensar o diseñar para amortiguarlos o anularlos de alguna manera, ¿no? Hacerse cargo de eso. ¿Alguien había levantado la mano, Corina? La ¿Qué? había levantado porque Patri lo que dijo está relacionado con un proyecto que yo estoy trabajando en la maestría, que estoy haciendo, que es de la política pública, ni silencio ni tabú, que concientiza a los adolescentes en talleres. Hay mucho poco puesto en eso, y una vez que se desarrolla el taller, no sucede más nada como acto seguido. Entonces las externalidades o efectos no deseados que se pueden suscitar de esos talleres es que, bueno, algún adolescente necesite atención inmediata, quiera seguir un tratamiento psicológico y bueno, y ahí queda, digamos, no hay nada como lo que sigue en pos de esto, como los efectos no deseados de ese taller. Y justo Patrick mencionó eso, entonces pensé que iba por ahí. Bueno, ahí habría que, justamente, si el taller forma parte de una investigación, hay que disponer de alguna manera o prever
algunos espacios posteriores a esos talleres o durante, ustedes tienen que tener como observadores al respecto, que permita también este acercamiento a las personas, ¿no? Que participan de ese taller. Y bueno, y asegurarse de alguna manera que salen bien de ese taller, ¿no? Una cuestión como medio sencilla, pero hay que Sí, sí, como tal cual. incluirlo en el diseño de investigación, justamente. Ahí va. Voy a bajar la mano, que me queda levantada. No, perdón. Sí, al revés, ahora la subiste. No sé si la pregunta del efecto resultado no deseado quedó un poco más clara, está más detallada en la clase anterior. Y para traer como un ejemplo, un caso, para poder analizar un poco esto que estamos hablando, a ver si puedo. Acá, acá se ve, sí, Sí, pero se ve mal. se ve corta, no sé si va Sí, hasta ahí. y ahí Ahora sí. está. Este es una investigación social en la década del 70. Humphreys presentó una investigación sobre prácticas sexuales anónimas de hombres homosexuales en baños públicos. El sociólogo era homosexual y buscaba generar un impacto en la sociedad que discriminaba a esa minoría, mostrándoles que hombres comunes con los que interactuaban a diario y que tenían familia e hijos, también podían tener prácticas sexuales esporádicas de tipo homosexual. ¿Sí? ¿Se entiende el objetivo de... Con los resultados que obtuvo, se doctoró en sociología, realizó publicaciones científicas y escribió un libro llamado Tea Room Trade, Intercambio en el Salón de Té, que tuvo una gran repercusión en la sociedad norteamericana. La investigación consistía en ir a lugares públicos en los que sabía que se realizaban prácticas sexuales ocasionales, registrar las placas de los autos de los sujetos que acudían y tomarles una entrevista un año más tarde, haciéndose pasar por inspector de salud. Lo que ocurrió con estos sujetos es que si bien en el texto de la investigación y en el libro no se mencionaban sus nombres ni apellidos, los datos referidos al estilo de vida hacían posible que se los identificara por quienes los conocían. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí de este caso planteado en relación a lo que venimos planteando, a las nociones que venimos planteando? Y bueno, primero que nada, la confidencialidad de las personas. Bien, Un bien, resultado no deseado, porque aunque no se nombraba, no se le daban los nombres, igual se los podía reconocer según lo que se contaba en la historia, bien. o en la Ah, investigación, perdón. sí. Laura, Laura, Uy. Ahí, ahora sí. sí, No, no podía. Hola. También bueno, podría ser de beneficencia en el tema de no causar ningún daño o maximizar los beneficios posibles o disminuir los posibles daños. También podría estar, ¿no? bien. ¿Qué tipo de daño puede producir este tipo de investigación? Y en la vida Y, cotidiana de las a la, personas. a la dignidad primero, a la privacidad, eh, yo qué sé.
Y a la familia, aquellos que familia, eran claro. casados podían destruir toda una familia, digo. Divorcio, los hijos, qué sé yo, un montón de cosas y situaciones que no deja de suceder en otros casos, no necesariamente en una investigación. Y aparte, a su vez, el investigador también estaba muy sumergido en el tema, tampoco tenía credibilidad como para otros investigadores desde la posición que se puso él. O sea, tendría un sesgo personal también. Pero, pero, pero también el tema de que no pidió el consentimiento. Bien. O sea, acudió, sacó, o sea, robó la información y un año después se presentó ante las personas, ante los informantes. O sea, es sin haber, o sea, había violado totalmente el derecho de esa persona de decir, no, no quiero participar en la investigación. No sé. Además los engañó. Convengamos que tampoco fue transparente. Exacto, es engaño, ¿no? Pero además, no un engaño porque se hizo pasar por otro inspector, pero además porque no les solicitó el consentimiento a que realmente, bueno, que ellos dijeran sí o no quiero participar. Y eso es gravísimo porque eso es violar el derecho de las personas, justamente, ¿no? Total. Bien. Un daño a uno mismo también, porque a esa persona que pensó que era algo de él, que había pasado él y que pertenecía solamente a él, se da cuenta que ya no es más solamente de él. Y tal vez algo de que lo que no se quería dar cuenta a él, después de que esta persona fue y se hizo pasar por inspector, demostró que probablemente lo que él no quería ver como cierto era cierto. Para aquellas personas que, por ejemplo, todavía están en el closet y lo que pasa para ellos no es homosexual, sino que es algo temporario. Y capaz que los hizo darse cuenta que iba más allá de algo casual, en un baño de un club. Ujú. Perdón, ¿quién está? ¿Noelia? Sí, no, quería agregar que también fue como poco ético porque puso sus intereses primero antes que el del el investigado, ya que sacó un libro, digamos, o sea, como que tuvo intereses para él mismo, sin pensar en los beneficios o no beneficios del otro. Pero, Bien. pero en realidad él quería demostrar algo que genera un impacto en esa sociedad que discriminaba a esa minoría de la que él se sentía parte. O sea, que no fue que lo quiso hacer para beneficio propio, sino que creo que beneficio de la comunidad de la que él se sentía parte también. Ahí está. Ah, sí, sí, es Pero, verdad. Ahí está. pero fue de la misma manera que, o sea, lo que quería resaltar, lo hizo violando justamente un atropello total a los derechos de justamente las personas que él quería, bueno, es como un paradójico, ¿no? Que lo que quería es que justamente esas personas pudieran, bueno, con esa relevancia de la investigación que les iba a dar y conocimiento, pudieran de repente tener más posibilidades de ser más aceptadas a nivel social. Pero lo que hizo fue bueno, un atropello para que En, pudieran re- tener más derechos o más. Es como En, Bien. que. rea- en realidad él no entró al baño, o sea que el atropello fue sacarle la foto a la placa para poder hacer una investigación que en el futuro iba a ser beneficiaria para esa minoría en la que él se sentía parte. Me parece que no se violó la intimidad de la persona porque en realidad el baño no se entró y no se fue enseguida a la casa, no se habló con la familia, sino que se tomó una foto a la placa y para poder, en base a eso, poder hacer una investigación, ya que se iba a preguntarles supongo que si le iba a preguntar derecho a la persona, no iba a recibir la misma información que si fuera de ese modo. Capaz que no es ¿Se puede ético, pero hacer eso con los principios que estamos viendo? no, Pero esto no, No. justamente, el consentimiento no se lo solicitó. Ahí, Es ahí claro. todo lo que es es el como principio de básico. autonomía de la persona para resolver. mm, No, todo eso no sé, lo que yo digo que la intención de este sociólogo, en realidad, no sé si fue en realidad invadir la privacidad, sino de buscar la manera de
llegar, por más que se sobrepasó sobre líneas que no tenía que sobrepasar y límites que no tenía que sobrepasar, creo que para él tal vez fue la mejor manera de llegar a una solución o a una ayuda a ese grupo del que él se sentía parte. No estoy diciendo que fue ético ni que lo hizo todo bien, pero digo, no creo que haya sido con la necesidad de, bueno, voy a hacerlo esto porque creo que fue la manera que encontró de hacerlo, porque también supongo que para él no había sido fácil tampoco ser parte de esa minoría, Ajá, supongo. bien. Tengo varias manos levantadas. Fernando, no sé el orden, disculpen. Sí, Ya me fui. hola, Sí. ¿cómo andan? No, me estaba acordando, estaba un poco, me daba gracia, porque hay que ver el contexto de la época, ¿no? Estamos hablando de los Sí. 70, Mm, también había mucha discriminación, ¿no? mm, Con estas minorías, ¿no? Y bastante fuerte. Entonces me hacía acordar que en una época las películas se ponían, bueno, los nombres han sido cambiados para no sé qué, solamente los nombres. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero acá, bueno, se ve que se dieron un montón de coincidencias que sobrepasaron la intención de este investigador, que seguramente debe haber hecho eso porque seguramente si decía, bueno, mire que usted va a participar, de cierta manera estaba condicionando el experimento, porque cuánta gente se iba a prestar o no lo harían justamente para evitar la vergüenza de poder ser reconocido, ¿no? Realmente bueno, prevaleció en su ética este investigador, bueno, priorizó, bueno, a ver, lo voy a hacer así, medio de escondidas, tipo como si fuera un detective, mm, así ya puedo obtener los resultados más objetivos posibles, ¿no? O sea, bien, no midió por lo que podía, las consecuencias que podían traer para los investigados. bien, sí. No consideró tampoco el propio poder que puede tener, ¿no? Como investigador Claro, sí, sí, en de cambiarle pro. la vida, porque inclusive muchos podían hasta perder su trabajo, ¿no? Al enterarse. Exactamente, Entonces había unas consecuencias que eran devastadoras para muchos, ¿no? O sea, de escarnio social y muchas veces perder su ingreso. sí. Así que, Bien. No sé quién está. Andrea. Yo tiro nombres porque no sé en qué orden están. Buenas noches. Eh, para mí, claro, no respetó ninguno de los principios, ni el de respeto, ni el de beneficencia, ni el de justicia. Y sobre todo también el de beneficencia, de no hacer daño y hacer el bien, o sea, como querer hacer un bien a una minoría, haciéndole el mal al resto. O sea, como que eso, como, no sé, se me pasó por la cabeza, digo, no tiene mucho que ver, pero cuando en una publicidad se le hace una contra a otra marca. Es como querer resaltar la tuya a expensas de hacer algún mal, vamos a decir. Eso primero que nada, o sea, como algo que ni siquiera es parte de, o sea, no por las investigaciones en sí, sino como algo que se piensa habitualmente. Eso quería. este, Bien, ¿alguno más? acotar. Laura o Lorena, no sé. Yo, Sí, profesora, perdón. Lo primero que me cuestionaría como base es hasta qué punto se puede tomar en serio y reales los datos que él aportó, ¿no? Porque si se maneja de esa manera digamos, para conseguir la información, digo, ¿podemos confiar que realmente el trabajo que él hizo sean datos confiables? Mm, Porque yo dudaría, ¿no? Digo, de que sea realmente una investigación, digo, con datos reales de las personas que investigó, porque si se maneja de forma engañosa, ¿qué garantías se puede tener de que realmente sea una investigación con todo lo que ella conlleva, ¿no? confiable. Confiable. No, eso nada más. Bien. Laura. Sí, yo, esto que veníamos hablando, creo, no sé, díganme ustedes, esto es un resultado no deseado, ¿no? Porque eso de profundizar en un malestar, este, a partir de este tema
implica un posible riesgo, ¿no? Sí, por supuesto. Hablamos Claro, y ¿qué anula esto? Y volviendo a los principios éticos de respeto a las personas, este, él no consideró las opciones de las personas autónomas, ¿no? Porque dice que respetar la autonomía significa dar valor a las consideraciones y opciones de las personas autónomas y exacto. abstenerse a la vez de poner obstáculos. Acá sí hubo todo eso. Ujú, ahí va. Me parece a mí Bien. que coincide con el informe de Belmont, Belmont que viene por ahí. Se darían los tres principios acá que no se respetaron. Yo creo que también dio lugar a que se articularan todos este tipo de informes, porque fue en el año 70 el informe de Belmont, fue después, o sea que más allá de que no haya sido deseado y los resultados hayan violado todos los derechos, también dio lugar a reformulaciones para que no se vuelvan a cometer este tipo de errores con las personas. Bueno, vamos a ver eso. Yo tengo una pregunta, Sí. profesora, capaz que no me sé explicar, pero dos preguntas en realidad. Una, ¿qué tipo de investigación es en la que el investigador es parte del grupo de la investigación? O sea, se investiga un grupo de personas homosexuales y el investigador es un homosexual que es parte de la minoría. O sea, el investigador es parte del grupo investigado. No sé cómo explicarlo, porque en realidad eso fue lo que a mí me resultó raro No, no es en el texto. parte. No, no, parte no es. Eso Hay era, que, yo quería saber si era parte o no. no, él Porque, parte, lo que parte de una posición de interés, quizá por propias vivencias, eso sí, pero no forma parte no es del investigado. grupo. Ahí Claro. va. Y No, la no. otra pregunta, después, a pesar de que todo esto que no se cumplió, de todas estas reglas que no se cumplieron, igual se recibió en el doctorado de sociología con esa Sí. investigación que Bueno, hizo, tenemos contextos ¿no? históricos, claro, lo que estaba diciendo Claro, no, ahora. por eso pregunto, pero igual él lo pudo hacer con esta misma investigación, igual se pudo hacer su doctorado, ¿verdad? Sí, Bien. lo dice el Bien, caso, sí. ahí es donde se ve donde el contexto siempre todo depende del contexto también en el que se da. Como es Conte- importante, muy Contextos de importante el contexto. comprensión del avance de la sensibilidad, de la formación de los investigadores. Ahí va. Hay como Bien. varias dimensiones ahí, ¿no? Sí, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, así seguimos. Sí, no, me quedó algo con respecto a no sé, una compañera había nombrado acerca de la confiabilidad de ese estudio, que justamente, o sea, al hacerlo a escondida, se iba, lo que él podía escuchar reflejaba realmente lo que se sentía y se decía. El tema es que esa investigación, que bueno, para poder hacerlo lo más objetivo y que los resultados no estuvieran condicionados porque los demás supieran que estaban siendo estudiados, lo hizo a través de, bueno, medios que fueron más que cuestionables, ¿no? Ese es el Ujú. tema, digo. Entonces, después, por supuesto, que cambió la cosa, y bueno, los consentimientos informados y eso para no violar la intimidad. Siempre va a ser diferente cuando alguien se sabe que está siendo estudiado, o sea, es inevitable. Si alguien, si mira, estás ahí, estás caminando, pero alguien que te está viendo o que está estudiando, no sé, las reacciones que hay en la cola del hábitat para, no sé, tal cosa. Entonces, bueno, no, entonces, bueno, esto se puede saber, ya condiciona, quieras o no, por Bueno, eso es el tema, ese es el pero tema, pero bueno, también hay una cuestión ética que tiene que prevalecer, estamos ese es el hablando tema. de eso justamente, ¿no? Sí. Profesora, Mm. y tampoco pienso que es muy ético que él imponga o imponga lo personal de él sobre una investigación, porque me parece que los resultados pueden ser, no sé, no No, tan no, está objetivos. planteado así el caso, no quiere decir la investigación de él esté
puesta a su persona en la investigación. Está expuesto así el extracto del caso, no es que es como Pero para ese contextualizar y resultado también puede, comprender como de qué punto de partida sale, ¿no? claro. Laura, y pasamos, seguimos. Disculpe, no, que dejé levantada la mano, no. Ah, Discúlpeme. bueno, perfecto. Discúlpeme. Vamos Entonces, con Humberto, perdón. Tengo una mano levantada, Humberto. Bueno, para volver como a situar esto, ¿no? ¿Qué es esto del consentimiento informado? Consentir es solo firmar, ¿no? Hay tres dimensiones que, esto lo hablamos un poco en la clase anterior también, hay tres dimensiones que están, son intrínsecas a lo que se le llama el consentimiento informado. Uno es toda la información de la investigación, la información relevante, necesaria, con espacio a preguntas. ¿Sí? Yo no doy un papelito para que me firme. ¿Sí? ¿Firmar qué? Eso no es un consentir, eso no es consentir la participación de alguien. Explicitar datos para contactarse con el investigador ante cualquier duda. Bueno, obviamente asegurar la posibilidad de retirarse, ¿no? De la investigación en cualquier momento. Eso es un principio básico. La comprensión, la redacción de mi hoja de información. Es una hoja de información donde yo tengo que dejar plasmado también eh, en palabras claras, sencillas, poco técnicas, en realidad, en un lenguaje que pueda ser comprensible justamente para las personas. Y la voluntariedad, en realidad, que qué se explicita en eso y cómo que permita dar cuenta de esto, de, del asegurarse que la persona en forma voluntaria, a partir de toda esa información comprendida, acepte su participación. Y esto de las recompensas, ¿se acuerdan que hablamos también en la clase anterior de esta cuestión también de tensión y debate acerca de no ofrecer recompensa o algún tipo de regalo, beneficio para asegurarme la participación? Porque eso también es como una especie de coacción de su participación, ¿no? Si yo ofrezco algo a cambio de... ¿Se acuerdan de esto? Bueno, si han participado y si no lo pueden. En los textos está bastante claro las dimensiones del consentimiento. Y ahora nos vamos para avanzar un poco por ejemplo, todo lo que ha sido la investigación con niños, niñas y adolescentes, que es otro grupo especialmente vulnerable en relación a, a la investigación, ¿no? Hay un texto que es ustedes lo tienen ahí en la bibliografía, que es el de Kipper. Kipper identifica, refiere como tres momentos de la investigación con niños, niñas y adolescentes. Él dice, bueno, antes de 1947, que ustedes recuerdan, que es a partir de ahí que aparece el Código de Nuremberg a través del consentimiento, forma previa, él
lo llama, sí, llama a este periodo previo al 47 el martirio, lo llama así, porque en realidad lo que da cuenta es de lo que sucedía en ese entonces, que era el uso extendido de niños en experimentos sobre inmunizaciones, enfermedades infecciosas. Eran utilizados, bueno, esto del poder médico, ¿no? Él tenía en ese momento como un gran poder sin cuestionamiento de, de, de lo que hacía o cómo lo hacía, incluso utilizaban sus propios hijos, ¿no? Los hijos de los médicos, de los empleados, de sus esclavos y también de niños institucionalizados. Por eso esta era la situación de la investigación en este periodo con niños, niñas y adolescentes. Después, a partir del Código de Nuremberg, que, mm, que establece, ¿no? La especificidad del consentimiento informado, lo que sucede es la exclusión de los niños. A partir de eso, entre el 1947 y 1964, la exclusión de los niños de todo campo de toda la investigación, sobre todo en salud. Y, y esto llevó a lo que Kipper llama el periodo de orfandad terapéutica, porque en realidad eran excluidos como campo de investigación de la posibilidad de avances de la ciencia en relación a la salud, ¿no? Y, y eso generó como un tipo de discriminación. O sea, se pasó del se hace todo, ¿no? Sin ningún tipo de resguardo, a la exclusión completa. Está prohibido por esta noción de la incapacidad del niño, el niño adolescente, de generar consentimiento. La noción como de incapacidad legal, digamos, incapacidad jurídica, que eran concebidos los niños en ese tiempo, ¿no? Después ustedes vamos viendo cómo el avance también en cuestiones más de ética tienen que ver con los avances de los derechos, de los propios derechos de los niños y el reconocimiento, ¿no? Eso va evolucionando hacia ahí. A partir de 1964, que ahí tenemos la Declaración de Helsinki y posteriormente las declaraciones, muy posteriormente, las declaraciones de derechos humanos de niños y las convenciones, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, se autoriza la investigación hacia niños, niñas y adolescentes con salvaguardas, ¿no? En esta consideración que hay entre los derechos que ellos tienen y la autonomía. Este concepto de autonomía que en niños está situado más cercanamente a nuestro tiempo, en este concepto de autonomía progresiva, ¿no? En la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que le concierne de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, se entendió estos como tres tiempos bastante marcados. Acá, bueno, entre el martirio previo al 47, la orfandad terapéutica entre el 47 y el 64, y a partir del 64 esta consideración de que sí pueden consentir a partir de sus responsables legales, ¿sí? Pero también en lo que se entiende como asentimiento del niño de acuerdo a sus posibilidades. ¿Por qué? Porque tiene derecho a decidir de acuerdo al principio de autonomía progresiva sobre los asuntos que le conciernen. No es un incapaz legal, a eso me refiero.
De todas maneras, y como ustedes saben, esto no quiere decir que no hayan existido en forma posterior algunos, como ustedes están viendo en los casos que vamos viendo, vulneraciones a los principios éticos de los que venimos hablando, ¿no? En distintas poblaciones, más allá de que estén reconocidos. Bueno, por ejemplo, a partir de la Convención de Derechos del Niño, el artículo 12 establece en particular que hay que asegurarse, aterrizándolo en investigación, ¿no? Asegurarle al niño y adolescente que pueda dar su punto de vista, el derecho a ser escuchado y tenido en cuenta. Entonces, lo que se hace es recabar su asentimiento a partir de todos los principios que ya vimos, del consentimiento, de la información, la adecuación a su propia realidad, a su propio lenguaje y su propia edad también, porque no es lo mismo un niño pequeño en edad que un adolescente. Esto tiene que ver con esto de las posibilidades progresivas en sus capacidades de comprensión. Y ahora vamos a otro caso. A ver si puedo. En realidad, ¿se ve? No. Bueno, este es más largo. Y es un ejemplo eh, que nos ofrece como esto de pensar la dificultad en la investigación, sobre todo en relación a niños y adolescentes de determinados temas, por más de que nuestros objetivos puedan llegar a ser buenos. Seguimos como en este campo, ¿no? En este caso, dice, durante la década de 1990 se desarrollaron las primeras investigaciones encubiertas para localizar y entrevistar a las víctimas de la explotación sexual comercial infantil en el país. Está hablando en el extranjero. Desde entonces, los investigadores saben que estudiar la explotación en la industria sexual y el comercio callejero del sexo puede resultar peligroso para su persona, la persona del investigador, ¿no? Sobre todo si los explotadores deciden silenciar al investigador. Este riesgo ha llevado a los investigadores a protegerse actuando de manera encubierta en el curso de sus investigaciones. Así, durante el trabajo de campo, muchos investigadores actúan como clientes de la prostitución callejera y de hoteles, bares, cantinas y fondas, pero al hacerlo se olvidan de respetar y de proteger los derechos de las víctimas. Por ejemplo, hace 10 años un investigador decidió infiltrarse como cliente en una red de explotadores de adolescentes. De este modo pudo conocer cómo se organiza el contacto, el reclutamiento y el forzamiento de las víctimas, así como la compra-venta de actividades sexuales con estas. Además, el investigador señala que él mismo pagó dinero para tener actividades sexuales, nunca consumadas, con personas menores de edad para entrevistarlas en la privacidad de un cuarto de hotel. Esta es una cita textual del reporte del investigador. En el cuarto la niña se alegra cuando se entera que no hay que copular, solamente platicar. Aunque pregunta y advierte, ¿eres tira? Dice la niña. No le vayas a decir nada al chino, el explotador. Cuenta que no es de aquí, que se vino de un pueblo de Nayarit, que roló en la calle y que después, a instancias de un cuate que asegura no saber cómo se llama, comenzó a prostituirse. Que a veces duerme en un cuarto de hotel que le paga ese cuate, y que es a él a quien hay que entregarle el dinero, por lo menos una parte.
Cuando pasan los 30 minutos, la niña se viste antes de salir del cuarto e insiste, no digas nada si no me madrean. El investigador hizo público lo que las víctimas le pidieron no reportar y divulgó datos que facilitan su identificación, como las características de la zona donde se les encuentra, los nombres de los hoteles que frecuentan y en algunos casos la descripción física de las adolescentes y el apodo de sus explotadores. Hoy como antes, los investigadores responsables de la detección y la entrevista a las víctimas de explotación buscaron también salvaguardarse sin proteger a ninguna de ellas. Por ejemplo, muchos actuaron como clientes para pasar desapercibidos ante los explotadores y registrar la presencia de estas adolescentes en bares, cantinas, sin ofrecerles a ellas algún tipo de protección. Los investigadores nunca reportaron que las víctimas entrevistadas hubieran sido enteradas de que tenían derecho a negarse a contestar o retirarse cuando lo decidieran. Además, los investigadores no declaran haber dicho a las víctimas que los resultados de la investigación podían dar lugar a operativos policiales destinados a rescatarles y que tal vez serían aisladas temporalmente en albergues de su familia y comunidad hasta resolver qué era lo mejor para ellas. Bien, ¿qué les parece esta situación en relación a la investigación con niños en este tipo de situaciones, ¿no? Atroz. Atroz. Preso, tiene que ir preso, pero antes rescatar a todos. Eso parece más una infiltración policíaca, ¿o no? Claro, acá hay un tema importante. Por ejemplo, porque sitúa, por esto insisto en el tema, ¿no? Sitúa una gran dificultad que continúa hasta el día de hoy, que es la investigación en este tipo de situaciones, por ejemplo, de explotación sexual, ¿no? La posibilidad de investigación, que quiere decir el avance, ¿no? El avance de conocimiento, producir conocimiento para generar prevenciones, más de política, etcétera, ¿no? Como conocer en mayor detalle. ¿Cómo se hace, no? Ese es el tema, de cómo, si se hace o no lo hacemos, porque podemos perjudicar mucho más de lo que queremos saber, pero si no lo sabemos, también hay como una llevada de atrás, digamos, en términos de saber con exactitud algunas cosas que si no, no se saben. ¿Se entiende la tensión? Sí. Más allá de que Sí, esto está bastante extremo, pero sí. podemos como pensarlo Ac- en varias situaciones. Acá Sí. no se respetaron ninguno de las tres dimensiones del consentimiento. Por ejemplo, no se les explicó, no se les dio a firmar nada, primero que nada, no se les explicó, no se les dijo cuáles serían los resultados o las consecuencias. Ninguno de los tres requisitos que mostró en la diapo anterior se respetaron en cuanto a las niñas o las personas que estaban siendo entrevistadas. También se las puso en riesgo porque se dio la descripción de los lugares, no se respetó lo que se había prometido en cuanto a lo primero que dice en el segundo párrafo, dice no vayas a decir nada al chino, porque si no Mm. nos van a madrear. Mm, De eso no se respetó nada porque se dio los lugares donde pasaba, se describió a las adolescentes o a las niñas, o sea, se las puso en peligro, protegiéndose el mismo investigador puso en peligro a las personas que estaban investigando. sí, perfecto. ¿De cuándo es? Del 90, Los años 90. o Ya sea que estábamos No hace tanto. no, no, pero Mm. que ya se había publicado bastante claramente estos principios éticos, ¿no? Así que igual lo hicieron. y la Convención de Derechos del Niño también está. Bueno, ¿y Fernanda?
Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que la compañera ya mencionó casi todas las negligencias habidas y por haber. Yo pienso que el fin nunca debe justificar los medios, ¿no? En tanto ético, y que como investigadores o mismo nosotros como futuros psicólogos, digo, ¿hasta dónde bordeamos ese límite de creer que necesitan nuestra ayuda para determinadas cosas? Y cómo en el afán de nosotros creer o suponer que se necesita esa ayuda, no terminamos perjudicando, porque hay otras dimensiones también, ¿no? Digo, esas niñas después cómo convivieron de repente con un temor de que el tipo no fuera a abrir la boca y les pasara algo, o sea, todo eso interno que le pudo haber pasado a la persona después de haberse, de que le hubieran involucrado en una situación, que más allá de que la sacara del momento horrible sexual, capaz que le estaba provocando otras cosas, ¿no? Distintas, porque es lo desconocido, o sea, ella, la práctica, por más que fuera aberrante, ella sabía que era someterse a esa práctica, ella sabía de repente las consecuencias que iba a acarrear, pero capaz que este tipo de intervenciones son diferentes también, y también tienen su peso, ¿no? En la vida de las personas. Y bueno, y esto nos demuestra que también habiendo estado presente todas las normativas ya vigentes en esos años, cómo se siguen desarrollando este tipo de prácticas, bueno, y que es necesaria esa concientización, porque bueno, no es un tema menor. Digo, hay muchas dimensiones involucradas, más de las que nosotros de repente nos podemos imaginar, ¿no? Es tremendo. ¿Shirley? No, que iba a decir eso, lo que dijo Fernando también, que es como un mal necesario al final de, sabemos que puede ir a un resultado no de No, no entendí el comentario de mal necesario, pero ¿Lorena? Yo lo que veo en estas dos investigaciones, que lo que prima acá son los intereses personales de los que investigan. Ujú. O sea, como que ellos lo que hacen es tratar de sacar un beneficio de estas investigaciones que realizan, más que generar una investigación que pueda llevar a aportar algo, ¿no? O transformar una realidad. Por eso también creo que todas estas faltas que tienen es porque están más abocados a sus intereses personales que a transformar o a dejar o mostrar una realidad que hay. Por eso se pierde un poco lo que Yo, son todos estos principios. A ver, en lo que sí. me parece de los dos autores. ¿Los demás qué piensan de esto? ¿Es realmente así? ¿Sobre la Yo creo, posición del investigador? yo creo que no se tomó en cuenta algunas cosas, pero que la investigación no fue personal, sino que fue para investigar un mal de la sociedad tratando de encontrar una solución. No creo que haya sido como egoístamente hecho, no sé si está bien dicho, desde el Sí. investigador, sino que el investigador lo hizo no tomando las debidas, los debidos cuidados hacia las personas que estaba, pero a veces en estas situaciones también hay que ver cómo se puede hacer, porque yo me llevaba ayer en la clase de Quali que vimos el texto de Border Woman, como las mujeres se les decía, no denuncien, escapen, o sea, lo primordial era escapar y no denunciar, porque era la única manera, capaz que esta es la única manera también de mostrar la luz o de llevar a la luz algo que está sucediendo, eh, capaz que no de la mejor manera ni de la manera más correcta, pero también ponerte en el lugar del investigador, de entrar a una red de tratas en donde se prostituyen adolescentes, donde vos mismo estás cometiendo un delito si vas a tener sexo con un adolescente, una menor de edad, y ver cómo hacer para sacar a la luz esos datos. Me parece que no fue en parte egoísta
o como lo estoy haciendo para mí, sino que la investigación fue como para poder resolver o mostrar a la otra, al mundo un problema que está sucediendo y que es real. Pero yo creo Se que lo armó primordial, debate. Esperen un poco, vamos. no, yo Se creo armó que lo primordial debate. es cuidar a las víctimas La de esa situación. protección. Bien. Claro, la protección a las víctimas ante todo y sobre todo a una seguridad eh, en estas características que puede correr riesgo de vida. Digo, sí se puede exponer, pero no así. O sea, el único que saca un beneficio acá es el investigador. Digo, más allá de que una investigación no sea para sacar un beneficio, pero digo, no puedes exponer así a las víctimas porque a él lo único que le importó fue publicar la investigación y después lo que pasara, las consecuencias de la investigación nunca fueron tenidos en cuenta, digo. No sé, yo lo veo por No ese sé, lado. yo no dije que estaba bien exponer a las víctimas, digo, esta es la primera parte que vemos, no vemos lo que siguió a esta investigación. En realidad, capaz que en esta parte no se mostró o el investigador pecó por ignorante en lo que no podía hacer, pero tal vez se necesitó pasar por este paso para poder después protegerlas o sacarlas. Yo qué sé, va toda la imaginación, ¿no? De lo que pudo haber pasado después de No. esta investigación. Bien. No sé si quedó ahí. Pero más allá de eso, no importa lo que pasó después. Es qué nos deja, ¿no? Si es esto de la tensión entre el objetivo de la investigación que busca, su propósito más bien, y el procedimiento, ¿no? ¿Qué cosas, cómo hacerlo, ¿no? Y la necesidad de situar con mayor fuerza, digamos, eh, los principios éticos, eh, la consideración de los niños, en este caso, ¿no? Como sujeto de investigación, o sea, con capacidades, autonomía, voluntad, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que como nos sitúa el procedimiento y el propósito, como esta tensión, ¿no? Tengo varias manos levantadas. Mario. Hola, buenas noches. Sí, yo por ahí, por donde venías tú diciendo, justamente era el tema del abordaje que hace el investigador para, no sé si para su bienestar o su bien de llegar a una conclusión él por sí mismo, pero me parece que no respetó nada ante lo ético ni ante lo que pudiera aportar en confianza para los demás y para que pudiera hacer una investigación en sí este, con cierto criterio de credibilidad no pasa por un tema ya directamente ético, pasa por un tema más personal, lo veo yo, ¿no? Como que él no tiene ninguna intención de pasar por un comité de ética ni por nada, lo hizo como del modo que se le fue dando, ¿no? No tuvo, me parece, una teoría ni algo para ir cumpliendo determinados pasos y detalles. Pienso que lo hizo mm, como decía una compañera al principio, como una investigación policíaca. Yo creo que el abordaje fue malísimo en primer lugar y que es carente de confianza, de confiabilidad científica, sin duda, ¿no? Nada más. Eh, Cecilia. Sí, o sea, yo comparto totalmente lo que dijo, creo que Fernanda, que el fin nunca puede justificar los medios, o sea que eso como punto de partida para empezar a tomar las consideraciones cualquiera fueran, ¿no? En relación a la investigación. Si esa investigación no puede hacerse teniendo apoyada en los que realmente los principios éticos que son la base del respeto por el otro,
entonces no se puede hacer tan simple. No es que porque tal vez sirva y por esto entonces justifico que... Y aparte, por ejemplo, trayéndolo por el absurdo, o sea, a mí me gustaría que me hicieran, que no, sin que yo supiera o no tuviera el consentimiento, a mí me gustaría que me hicieran esa investigación porque otra persona piensa que es relevante para la sociedad. O sea, pienso que es muy importante que se parta realmente del principio y no de lo que de repente se pueda, esa investigación pueda aportar, sea aunque fuera de lo mejor, aunque fuera un resultado que realmente se necesite. Por ejemplo, esto de la vacuna que estábamos hablando, que realmente era necesario, bueno, pero también, ¿no? Bien. Andrea. Perdonen que no tengo cámara en la computadora. Mm. La pregunta, yo más bien es una pregunta que tengo, que Mario la trajo un poco. O sea, esto no pasó por un comité de ética. Me hago la pregunta de si fuera una investigación en facultad, cuando roza cosas legales, la seguridad del investigador, la seguridad de las niñas. ¿Qué se hace con respecto a eso? Porque no es solo todo lo ético que violó, con los consentimientos y esas cosas que quizás se puedan, como habías dicho tú al principio, no obviar, pero se pueda decir, bueno, pero si es para una causa, para proporcionar conocimientos, nuevos conocimientos, para ver qué políticas públicas se toman de prevención y esas cosas, quizás la parte ética, hasta no sé si obviar, pero se le podría hacer consideraciones capaz. Pero también con el tema de que se parece más a un operativo policial, todo el tema que implica el peligro que tiene la investigación en sí. Eso es una pregunta. ¿Qué se haría en algo parecido si te llegó cuando tú estabas en el comité o algo, este tipo de investigaciones? No, Son imposibles de realizar. no, A ya nadie se les le ocurrió algo digo, tan loco. este tipo de investigaciones es muy difícil de realizar esto. Imagínense específicamente en nuestro medio, donde todos nos conocemos, o sea, es muy pequeño, es aún más difícil, ¿no? Los niveles de protección que hay que considerar y asegurar. O sea, en realidad, en términos de procedimiento, habría que ver cómo está diseñada específicamente la investigación. O sea, si es solo andar rodando por los boliches, que se pueda hacer, porque uno puede hacer como una especie de observación, pero después hay procedimientos concretos, directos, con las personas que yo quiero entrevistar, que están, obviamente, en esta investigación están mal planteadas, ¿no? Pero esto, situar, si lo bajamos a nuestro medio, la dificultad de pensar justamente, de pensar todas estas dimensiones, más allá de lo que hagamos, de cómo pensarlas, de hacer el ejercicio de cómo sería posible de acuerdo a qué objetivo, ¿no? Eh, Eso, yo lo dejo planteado porque en realidad a mí me interpela en realidad en temas eh, de violencia sexual, la investigación con las víctimas es bastante compleja a todo nivel, o sea, incluso hasta asegurando el máximo recaudo posible, ¿no? De diseño de la investigación y de su implementación. Eh, Fernanda, sí, voy en desorden porque se me desordena. No, está Andrea primero, profe. Andrea, ahí está. No, yo recién hablé, no bajé la mano. Ah, Muchas gracias, profe. Fernanda. No, bueno, es un comentario y un poco una pregunta también, ¿no? Porque la investigación nosotros la vemos capaz que como un poco más limitados a lo que estamos estudiando, pero me hizo acordar, por ejemplo, a la investigación periodística, que también, ¿no? Cruzan todas las fronteras, todas las barreras, cámaras ocultas, te crachan en la tele. Digo, ¿hasta dónde de repente está poco regulado
éticamente el derecho que tenemos en el otro, de imagen, de un montón de cosas que después eso da paso a que en las investigaciones, por ejemplo, no sea tan riguroso tomado en cuenta todos esos factores. Me refiero al periodismo de investigación, cuando te hacen una cámara oculta y salís en la tele, o sea, te creen con el derecho de escracharte, por más que estés haciendo algo bien o algo mal, digo, no importa, y después imagen en los niños. El otro día yo presencié un acontecimiento espantoso en el ómnibus cuando volvía de facultad, unos chiquilines que estaban sacándole fotos a una muchacha que venía parada. La chiquilina se dio cuenta, se armó terrible relajo, y yo digo, qué bravo, ¿no? Porque con todas estas tecnologías hay como poco marco también regulatorio, o sea, hasta dónde nosotros nos creemos con el derecho de invadir al otro. Después eso se traspola a un campo de investigación, como que lo vamos naturalizando, yo pienso capaz en una práctica cotidiana, y después, en el momento de la investigación, yo sé que hay comité de ética y todo, pero ¿por qué pasan estas cosas, no? Porque uno se pregunta, bueno, si existe una regulación, pasa por un comité, ¿por qué sigue sucediendo esto? Y yo digo, bueno, quizás que la regulación, digamos, personal, de respeto hacia el otro, no esté como muy acentuada, y eso después nos dé como una carta libre para invadir esos espacios, ¿no? Es como vos, que sos profe de ética y que seguramente estuviste en muchos comités, ¿cómo se maneja eso, no? Es difícil. En realidad, la instalación, hablamos la otra vez también, no todos o sea, se instala la necesidad de que haya comités de ética, ¿no? Con integración diversa incluso, que integre distintas perspectivas disciplinarias, que no sea solo cerrada al campo de donde está inserto ese comité. Tenemos decretos específicos donde establece cuestiones eh, de protección de grupos vulnerables o especialmente vulnerables. Hay una cuestión ahí sobre, por ejemplo, esto que tú decías de la imagen, del uso de la imagen, pero no es lo mismo un ejemplo. O sea, sí entiendo que traes el ejemplo de la tecnología y las redes y el uso de fotos y sacar fotos a la gente sin pedirle permiso, que no es específicamente lo que se plantea en los diseños de investigación que pasan por los comités de ética. ¿Qué quiere decir un comité de ética? Que en realidad no solo autoriza, que cumple los requerimientos básicos y éticos que están reglamentados, digamos, sino que posteriormente la persona investigada, o las personas, o los grupos, las instituciones, pueden ir contra eso, porque en realidad si recibieron toda la información, hay un diálogo, no es yo ando por la calle sacando fotos sin decir nada a nadie, que nadie puede saberlo en realidad, o si me doy cuenta, ¿qué hago? ¿Se entiende? Es una cuestión como más institucional. En realidad este caso, el que estamos viendo, no sé si pasó por un comité de ética, el que estábamos viendo de explotación sexual. Digo, en general, por eso está regulado el pasaje, ¿no? Que también tiene una especie como de función de contralor. No para posteriormente lo que resulta, sino también como de resguardo a las personas o grupos o instituciones que son investigadas, digamos, que son los sujetos de la investigación. Claro, profe, pero yo digo, ¿no? Si una persona va a presentar una investigación sustancial, digamos, ¿no? Una investigación que la va a Científica, publicar, tiene que tener un procedimiento, ahí va. Ahí está, científica. ¿Cómo cómo esos resultados son aceptados por la comunidad científica sin haber pasado por un comité de ética o habiendo violado todo esto? O sea, ¿cómo es posible que se tome en cuenta y no se descarte para no incentivar, digamos, ¿no? Las prácticas estas que ya no corresponden?
¿cómo se regula eso? ¿Se siguen aceptando investigaciones que que no hayan pasado por un comité de ética? Tienen que ser obligatorios. Yo me imagino que debe ser como algo bastante obligatorio, ¿no? Son obligatorios. Cómo después esas investigaciones salen a una revista, que se publican, que salen al mundo y son tomadas en cuenta encima, ¿no? Como un premio, o sea, es como muy loco. No, Por bueno, pero eso los no, casos que estamos trayendo son como, forman parte como de este proceso, ¿no? Acá la idea es esto de la temporalidad, también como ir pensando que no porque esto lo sabemos todos, ¿no? No porque tengamos una norma, eh, la conducta cambia, ¿no? Una norma que regula determinada cosa, la conducta cambia, sino que siguen ocurriendo. Pero son procesos, porque no es de una para siempre reconozco que, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y todos cumplimos eso, no. En las prácticas sociales eso no funciona. En la sensibilidad ética, la posibilidad de reflexión ética, llegar a qué puntos es necesario eh, generar una consideración del otro, ¿no? Porque se trata de eso, en realidad, básicamente, del respeto por el otro, es un proceso humano que tiene sus vaivenes, sus idas y vueltas, y que no es de una y para siempre, pero bueno, por eso está planteado así, son casos como de décadas anteriores, hasta este último que igual también tiene sus años, ¿no? Pero en la actualidad eso está, incluso en todo lo que es la publicación científica, uno da cuenta en los artículos de la aprobación, en los comités de ética, de qué fecha, se da cuenta de eso, claro, porque si no, no podría pasar. claro. Pero han sido como, por eso, es esta cuestión de los avances que no son lineales, a eso me refiero, este, pero en realidad es como es un ejercicio esto de los casos más viejos, ¿no? Claro. Incluso ustedes pudieron detectar que hay casos que temporalmente son posteriores a avances en el reconocimiento y declaraciones internacionales sobre principios éticos de investigación que no fueron cumplidos. Pero no quiere decir que al día de hoy este, no se haya sorteado algo de esto, ¿no? Humberto. Ay, no me hagan leer el chat. Perdón. En 1974 entró en vigencia la Ley Nacional de Investigación en Estados Unidos de protección a los participantes. Ahí va, y después cómo aterriza todo lo que es la normativa, eso pasa también en muchos ámbitos, toda la normativa internacional en los propios gobiernos nacionales, ¿no? Que a veces no ascriben a determinados lineamientos justamente internacionales, la normativa de cada país. Bien. Eh, y como para cerrar, no sé si se ve, sí. Em, Volver como a esto que lo habían planteado al principio, como situar, ¿no? Como estas cuestiones y problemas éticos que debemos identificar, que tiene que ver con los efectos de daño, ya sea físico a nivel de la salud, como hablamos en el comienzo de la clase, el daño psicológico, ¿no? Que puede manifestarse de distintas maneras, movilizaciones afectivas, frustraciones, cambios en la propia imagen, autoimagen, generar culpa, inseguridad, miedos, el daño social, esto que se vio también algunas cuestiones
En el caso Humphrey, por ejemplo, el tema de la confidencialidad, ¿no? Que no manejar la confidencialidad puede generar estos daños más, provocar vergüenza o pérdidas laborales, afectaciones más sociales y familiares, eh, 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 personales también, por ejemplo, perder categoría o reputación en determinados logros personales. Bueno, problemas legales por fuga de información, que expone a los participantes a peligros, incluso a ser procesados, por ejemplo, la investigación sobre aborto, cuando no es legal en un país, sobre este caso específico en los abusos en relación a menores de edad. Daños económicos, por ejemplo, en investigaciones ligadas a organizaciones que pueden afectar la condición y vida laboral de las personas. O sea, hay un cúmulo de dimensiones a considerar cuando uno hace la posible ponderación y valora los riesgos de mis proyectos de investigación en relación al beneficio que aporta esta investigación. Y el tema de la confidencialidad es fundamental también, que vimos en estos dos casos, ustedes han señalado que, bueno, no existía. ¿Qué significa, no? ¿Qué significa la confidencialidad? Este concepto de confidencialidad. ¿Es solo guardar el secreto? ¿Qué quiere decir? ¿No? Eh, o cuáles son los lineamientos o acciones que realmente eh, aseguran esto de lo confidencial, ¿no? ¿Qué es, Fernanda? Yo pienso que la confidencialidad es es el pilar fundamental para que se desarrollen el resto de los otros elementos que se tienen en cuenta. O sea, si uno ya no respeta la confidencialidad o no resguarda eso, a partir de ahí se expone a casi todo el resto. Porque una vez que ya se sabe quién es la persona, dónde está, o sea, un montón de cosas que suceden a partir de la no confidencialidad. Y sí, para mí no se trata solamente del resguardo de la identidad, sino del manejo de la información que se construye con la persona, mantenerlo en ese vínculo, ¿no? Porque yo me imagino que hay una construcción de cosas, de cúmulos de cosas en esa investigación que van más allá de los datos personales de la persona. Resguardar eso, brindarle a la persona determinada confianza para que eso que se trabaja en ese lugar quede ahí, o sea, que no se va a trasladar a otras áreas, para mí es fundamental. Si vos le sacás la confidencialidad, ya el resto queda totalmente expuesto. O sea, no digo que es el más importante, pero es a partir de eso que se empiezan a construir el resguardo de los otros elementos. Incluso en los datos, ¿no? Esto es un proceso también, la confidencialidad que hay que asegurarla, no solo diciéndole a la persona que su información va a ser manejada en forma confidencial, sino todo el proceso, ¿no? Cuando uno recaba, ¿dónde guarda los datos? ¿Sí? ¿Quién tiene acceso a esos datos? Si yo trabajo con otras personas, eh, ¿dónde quedan alojadas esos datos? Eh, bueno, y posteriormente, obviamente, en cuando después comunico, divulgo los resultados de esta investigación, de la investigación que lo involucra, ¿no? Fernando. Ah, sí, no, quería que me vino a la mente con respecto al tema de la confidencialidad y estas fisuras que se dan en la investigación.
que no sé si hay algún protocolo que marque, bueno, a ver, como que hay un diseño de confidencialidad que como si fuera un código que diga, bueno, a ver, hay que cambiar esta forma de decir las cosas, que se diga de esta forma, que si no puede comprometer, o queda librado a lo que cada investigador entiende que debe ser la confidencialidad, ¿no? Porque me imagino que también uno va y graba y las cosas están en bruto, y después viene la parte de edición, y ahí, bueno, está, ahí uno somete a revisión todo eso, y bueno, y ahí hay tiempo de, bueno, a ver, esto podría comprometer. Un investigador está lo suficientemente formado como para poder evaluar las consecuencias que puede tener su investigación, me imagino. A no ser que se someta a algún comité que evalúe eso, a ver si, bueno, pero esto consideramos que no está bueno decirlo así o cámbielo de alguna forma que puede afectar a cierto grupo, a los investigados en este caso, puede haber consecuencias judiciales, no sé, Acá sociales, no sé. sí, una dimensión importante que mencionás que tiene que ver con la formación del investigador y del equipo de investigación, la formación científica del investigador. O sea, eso es importante situar. No es que haya un protocolo y ni un comité que diga cómo se debe asegurar la confidencialidad de los datos. Eso tiene que ver con la formación del investigador y de los equipos. La formación quiere decir esto también, la integración de todas estas dimensiones éticas que estamos hablando. Claro, sí, está en su formación, o sea, capaz que tuve mal dicho lo que dije, o sea, porque esto de comité de evaluación puede sonar como a censura también, ¿no? Porque esto Claro, remite a épocas oscuras, bueno, que los comités estaban formados justamente para no decir, y no es la idea de una investigación, es poder sentirse libre de poder decir todo lo que sea necesario decir, pero con cierto margen ético, ¿no? con el resguardo de que cualquier dato que yo aporto no va a identificar a personas, ¿no? Que le puedan provocar daño. No necesito, obviamente no es solo no dar su nombre y apellido. Tiene como otras Hay connotaciones, otras ¿no? cosas. Va un poco más complejo, claro. Mm. Bien. Bueno, básicamente estamos terminando la clase. ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Profe, yo tengo una pregunta, Mm, pero no es de la clase, así que puedo esperar por si alguien tiene alguna pregunta de la clase. Es sobre el parcial del 15. Pregunten. Ah, bien. Yo el 27 no concurrí al parcial, yo mandé un email y me dijeron que me llegó un email que el parcial era el 15 Sí. para los compañeros. Yo no sé si me dan permiso todavía para viajar la fecha del 15. Yo mandé el certificado, pero no sé si habría manera de hacerlo de forma virtual o tal vez pueda viajar. Tengo que hablar con el equipo médico, pero no Mm. sé cómo se puede hacer. ¿Mandaste eso de nuevo? ¿Contestaste ese mail del 15? Sí. Está. Ah, no, no le contesté el email porque decía no responder, pero le vuelvo a mandar a la profesora A la profe. Alejandra. Sí, Está, y le vuelvo a explicar. sí. Está, perfecto. Bien. ¿Y sería la misma modalidad que lo que tuvieron el 27? ¿Serían preguntas de múltiple opción? No. Son preguntas abiertas. Sí. Está, perfecto. Bien, entonces. Bien. Gracias. De nada. Bueno. Profe, yo quería preguntar qué va para la clase que viene, porque es mi cumpleaños y no voy a estar. Ah, el módulo que Pero, sigue que es ética en intervención, creo. Sí, en la ah, intervención clínica. Mm, perfecto. bien. Bueno, Corina, mucha suerte en el examen libre. Nada, está bien. ¿Sabés lo que pasó? El tema es que yo pregunté a Bedelía, porque todos los parciales, los primeros parciales, cayeron en una semana que yo tenía que estar en Buenos Aires por diversos motivos. Y pregunté a Bedelía cómo podía